Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a trabajar con la suma geométrica de vectores. En principio vamos a partir de estos cuatro vectores que tenemos acá y vamos a hacer varias sumas. Para realizar esta suma vamos a trabajar con el método del triángulo, con el principio del método del triángulo. Inicialmente vamos a tener este ejercicio que tenemos acá, a menos b, es decir, la diferencia de los vectores a y b. Y debemos saber inicialmente que la diferencia de vectores es igual a la suma del vector minuendo, es decir, a, con el opuesto del sustrayente, es decir, le vamos a sumar a A el vector menos B. ¿Quién va a ser el vector menos B? Un vector con el mismo tamaño o con el mismo módulo o magnitud de B, pero con sentido contrario. Entonces, para realizar esta suma, vamos a tomar el vector A, ¿verdad? Vamos a hacer la suma acá. Supónganse que este es el vector A. Supónganse que tiene el mismo tamaño, ¿verdad? La misma magnitud. Acá lo estamos haciendo al ojo por ciento. Y al vector A le vamos a sumar el opuesto de B. ¿Quién será el opuesto de B? Este mismo vector en cuanto a su tamaño, pero con sentido contrario, es decir, la punta de flecha va a señalar hacia arriba. Y en este sentido, aplicando el método del triángulo, debemos tomar el origen de B, ¿verdad? Y lo vamos a colocar en el extremo de A. Y colocamos entonces a partir de aquí el vector menos B. Supónganse que este es el vector con el mismo tamaño de B, pero con sentido contrario. Entonces, este es el vector menos B. Luego, aplicando el principio del método del triángulo, nos tenemos que ir del origen de A al extremo de B y estaríamos obteniendo esta suma, A más menos B, o lo que es lo mismo, A menos B, que fue lo que nos pidieron originalmente. Entonces vamos a irnos desde acá, desde el origen de A al extremo de B, y obtenemos este vector. Y esta suma no es otra cosa que A menos B, que ya sabemos que es equivalente a la suma de A con el opuesto de el vector B. Entonces ya tenemos un primer ejercicio realizado. Vamos a pasar a otra pizarra para hacer un segundo ejercicio. Ok, ahora tenemos acá un segundo ejercicio. ¿Qué nos pide en esta oportunidad? 2A menos B más D. Entonces vamos a reescribir esta operación de la siguiente manera. Como 2A, en este caso menos B, vamos a escribir más menos B. ¿Ok? Más B, que es el vector D. Entonces simplemente lo que hemos es reescrito el vector menos b como más menos b, para que veamos efectivamente una suma de vectores. Entonces ya les decía que vamos a aplicar el método del triángulo. Entonces vamos a partir ahora del vector 2a. El vector 2a es un vector que tiene dos veces el tamaño de este vector a, ¿verdad? Tiene el mismo sentido, la misma dirección, pero dos veces su magnitud. Entonces vamos a hacer la suma por acá y supónganse que este sería el vector 2a. Yo lo estoy haciendo al ojo por ciento. Ustedes lo harían con su regla, ¿verdad? Escribiendo un vector con la magnitud dos veces el tamaño de A. Entonces, este vector que vemos acá sería 2A. A él le vamos a sumar menos B. Si B es este vector que tenemos acá, entonces debemos colocar un vector que tenga el mismo tamaño, pero sentido contrario, en este caso a B. Entonces, menos B, ya lo hacíamos en el ejercicio anterior, sería más o menos así, ¿verdad? Supónganse que este es el vector menos b con el mismo tamaño de b, pero con sentido contrario. A ese vector le vamos a sumar d, es decir, este vector que está acá. Entonces, como estamos aplicando el principio del método del triángulo, el origen de d lo tendríamos que hacer coincidir con el extremo del sumando anterior, es decir, de menos b. Entonces vamos a colocarnos acá y supónganse que este es el vector d con el tamaño de d, ¿verdad? Su mismo sentido y dirección. Acá tenemos el vector d. Recuerden que lo estoy haciendo al ojo por ciento, ¿verdad? Supónganse que este vector tiene el mismo tamaño de D y la misma dirección y sentido, ¿verdad? Entonces ya tenemos acá representados los tres sumandos, ¿verdad? Siguiendo el principio del método del triángulo, deberíamos ahora irnos desde el origen del primer sumando hasta el extremo del último vector sumando, que en este caso es D. Entonces nos vamos desde acá y este vector que vamos a colocar sería el vector suma. ¿Qué suma? Esta que tenemos acá. Entonces, este vector sería 2a
menos b más d. Y hemos realizado entonces nuestro segundo ejercicio. Recuerden, este vector es esto que tenemos acá, simplemente que esto lo reescribimos de esta manera para que se viera explícitamente una suma y aplicar el principio del método del triángulo, donde cada sumando después del primero, su origen se coloca en el extremo del vector anterior y así sucesivamente lo vamos haciendo hasta que tengamos el último sumando y entonces hacemos conseguir luego el origen del primer vector sumando con el extremo del último vector sumando, que en este caso fue b. Entonces acá tenemos el resultado, este vector que está acá representa esta suma. Vamos a pasar ahora a un tercer ejercicio. Ok, ahora tenemos acá un tercer ejercicio. Con este tercer ejercicio vamos a finalizar el video. Tenemos esta operación acá, como hemos venido haciendo con los ejercicios anteriores. Cada vez que veamos una diferencia, entonces vamos a reescribir y colocamos una suma y sumamos el opuesto de dichos vectores que están acá expresados, ¿verdad? Con signo negativo. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos el vector b, colocamos el vector 2c tal cual, porque ellos son positivos, ¿verdad? Acá tenemos una diferencia, entonces colocamos más menos 3d. Ya sabemos que este será un vector 3 veces el tamaño de d, pero con sentido contrario a d. Lo propio vamos a hacer acá con el vector menos 6a. Colocamos más y entonces escribimos menos 6a. Y ahora sí vamos a empezar a efectuar la suma. Inicialmente colocamos el primer vector, es decir, el vector b. Entonces supóngase que aquí tenemos un vector del tamaño de b, que es el vector b. A él le vamos a sumar ¿quién? El vector 2c, es decir, un vector dos veces el tamaño de c, ¿verdad? Entonces nos vamos al extremo del vector b y colocamos acá, y pónganse el vector c una vez acá, y una segunda vez el tamaño del vector c. Y acá entonces escribimos que este es el vector 2c. Luego viene el vector menos 3d, es decir, será un vector tres veces el tamaño de este vector, pero con sentido contrario porque es un vector negativo. Entonces nos vamos acá y supónganse que colocamos una vez el vector d, dos veces el vector d y tres veces lo que sería el vector d. Aquí colocamos entonces el extremo. Este vector entonces que tenemos acá es tres veces el tamaño de d, pero con sentido contrario. Por eso la punta de flecha acá apunta hacia abajo y no hacia arriba como originalmente tenemos a d. En cuanto al tamaño, bueno, supónganse que esto es tres veces el tamaño de. Ustedes lo harían perfectamente tomando esas medidas o bien con regla o bien tomando el tamaño o magnitud con un compás. Entonces acá tenemos el vector 3D. Finalmente nos vamos a ir a colocar el vector menos 6a. Si aquí tenemos el vector a, entonces el vector menos 6a tendrá 6 veces el tamaño de a, pero con sentido contrario. Entonces, supónganse que aquí tenemos a una primera vez, luego seguimos, acá tenemos a dos veces, a tres veces, cuatro veces, cinco veces y seis veces. Este vector que está acá es seis veces el tamaño de a, pero con sentido contrario. Y aplicando luego el principio de la suma de vectores, ¿verdad? Tomando como referencia el método del triángulo, nos debemos ir desde el origen del primer vector sumando, que en este caso era b, al extremo del último de los vectores sumandos, que era menos 6a. Vamos a colocar acá que este vector es menos 6a. Entonces vamos a trazar una línea desde acá hasta acá, me perdonan el pulso, y aquí colocamos, ¿verdad? El final, desde el origen de b al extremo de menos 6a. Y este vector que está acá, este vector, representa esta operación. Es decir, este vector no es otra cosa que lo que nos pidieron, b más 2c menos 3d menos 6a.
Ya entonces hemos realizado nuestro tercer ejercicio. Considero que con esta práctica debe ser suficiente para comprender lo que es la suma geométrica de vectores tomando como referencia el método del triángulo. Espero entonces que se haya podido comprender todo, que todo haya resultado eh, de fácil entendimiento, y si no fue así, déjame en la caja de comentarios tus observaciones, comentarios, preguntas, y yo en la brevedad posible trataré de darle respuesta a las mismas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.